Empezaremos viendo lo que es el circuito de amplificador inversor con OP-AMP. En la figura 3.3 se muestra la conexión de un amplificador cuando se usa como amplificador inversor. Aquí en la figura 3.3 podemos ver el amplificador inversor. Una característica de los circuitos con amplificador operacional es que la resistencia que llega a la terminal, ya sea inversora o no inversora del amplificador operacional, se conecta o se retroalimenta hacia la salida, es decir, la terminal de salida se conecta hacia la entrada a través de una resistencia de retroalimentación. Es una característica de los circuitos con amplificador operacional o UOPAM. Bien, entonces vamos a continuar. Dice, la entrada la entrada de voltaje se lleva a la entrada inversora a través de la resistencia R1. Entonces aquí podemos ver que el voltaje de entrada, que es el voltaje que se va a amplificar, se conecta a través de la resistencia 1 que está conectada a la terminal inversora. En tanto que la entrada no inversora dice que va a tierra. Entonces la terminal que es la entrada no inversora es la que tiene el signo más y esa terminal va conectada a tierra. Bien, entonces se establece una trayectoria de retroalimentación que inicia en la salida, pasa por el resistor R2 y llega a la terminal de entrada inversora. El amplificador operacional tiene una ganancia de voltaje de unos 100,000. Obviamente es un valor de ganancia. Y el cambio del voltaje de salida en general se limita hasta más o menos 10 volts. Obviamente va a depender del voltaje de alimentación del amplificador operacional. En el caso del ejemplo que vamos a ver del circuito, pues es un voltaje muy pequeño de 1 microvolt y lo vamos a amplificar unas aproximadamente 10 veces, por lo tanto el voltaje de salida va a ser de 10 microvolts y no hay ningún problema, ¿verdad? Está dentro del rango de los 10 volts. El voltaje de entrada deberá estar entonces entre un rango de más 0.0001 volt y menos 0.001 volt. Que de hecho es casi cero. Por ello, el punto X es prácticamente un potencial de tierra y se le conoce como tierra virtual. La diferencia de potencial a través de R1 es voltaje de entrada menos voltaje X. Por lo tanto, un amplificador operacional ideal con una ganancia de entrada, una ganancia infinita, una resistencia de entrada infinita, el voltaje Bx es igual a cero. Entonces el voltaje de entrada puede considerarse que es a través de la resistencia R1, por lo tanto el voltaje de entrada es igual a I1 por R1. La impedancia o resistencia entre las terminales de entrada del amplificador operacional de manera ideal es infinita, obviamente de manera real es un valor alto. En el caso del circuito integrado LM741, la resistencia de entrada de los OP-AMPs es de 2 megaohms. Entonces, de hecho, en esa entrada fluye una corriente a través de la terminal X, muy pequeñita, ¿no? Pero fluye. En un amplificador operacional ideal, la impedancia de entrada es infinita y por eso no fluye corriente en X. Por lo tanto, la corriente I1 que fluye por R1 debe ser exactamente la misma que fluye a través de la resistencia 2. Por lo tanto, la diferencia de potencial en R2 sería a Bx menos el voltaje de salida. Entonces, dado que Bx es 0, la diferencia de potencial en R2 sería entonces, en este caso, menos voltaje de salida igual a I1 por R2. Al dividir estas dos ecuaciones, tenemos que el voltaje de salida entre el voltaje de entrada es igual a menos R2 entre R1. Y así pues se puede determinar la ganancia de voltaje del circuito. Así la ganancia en voltaje del circuito solo dependerá de los valores relativos de la resistencia 2 y R1. El signo negativo indica que la salida está invertida, es decir, que tiene un desfasamiento de 180 grados en relación con la entrada. Un ejemplo anterior de un circuito de amplificador operacional con una resistencia de línea de 1 megaohm y una resistencia de retroalimentación de 10 megaohms pues nos daría una ganancia de 10, que es lo que vemos ahí en el ejemplo. Entonces vamos a hacer un circuito de ejemplo del amplificador inversor.
vamos a poner los componentes del circuito de ejemplo. Voy a poner el amplificador operacional, el OP-AMP. Aquí lo vamos a poner con sus terminales. Esas son las tres terminales básicas del OP-AMP, la terminal inversora, la no inversora, perdón, la terminal inversora, que es la que tiene el signo menos, y la salida. También vamos a poner los valores, en este caso vamos a ocupar resistencias. Entonces vamos a poner resistencias. Y también vamos a ocupar pues, la fuente de alimentación o el voltaje, ¿no? Entonces aquí le vamos a poner el voltaje para la fuente del circuito. Es un voltaje DC. Ok, entonces ahora sí, vamos a poner nuestros valores de resistencia. Primero el de la entrada, que va a ser R1. Aquí vamos a invertir las terminales, que la terminal inversora quede arriba y la terminal no inversora quede abajo. Y luego vamos a poner el valor de la resistencia 2, que es la resistencia de retroalimentación. De hecho, de ahí de una vez la vamos a conectar a la salida y la vamos a conectar a la entrada. También la resistencia 1 a la entrada. Acuérdense que en el caso de la terminal no inversora, que es la terminal con el signo más, va a tierra. Y vamos a poner nuestro voltaje de entrada, que va a ser específicamente de 1 microvolto. ¿Ok? Entonces aquí vamos a poner que el voltaje de entrada va a ser de 1 microvolto. La resistencia de retroalimentación la vamos a dejar ahí de 10 kilo ohms. ¿Está bien? Y la resistencia R1 la vamos a dejar de 1 kilo ohm. Esto es para que al momento que hagamos el cálculo del voltaje de salida, pues nos dé una ganancia de 10. Y ya tenemos ahí listo nuestro circuito. Bueno, nos falta la tierra. Vamos a poner la tierra de la fuente de voltaje. Y vamos a poner dos voltímetros de corriente directa para medir el voltaje primero de entrada y acá el voltaje de salida. Lo conectamos ahí a la salida y el otro a la entrada y sus respectivas tierras, tanto para un voltímetro como para el otro. Conectamos la terminal negativa a las tierras y en el primer voltímetro manejamos microvolts y en el segundo voltímetro manejamos también microvolts. Entonces el circuito es un circuito amplificador de voltaje. Si yo aquí tengo microvolts, pues en la salida también voy a tener microvolts, pero los voy a tener amplificados, ¿no? Ahora, ¿cuántas veces? Es lo que vamos a ver. El voltaje de salida dijimos que es igual, aquí lo vamos a poner, voltaje de salida va a ser igual a menos R2 entre R1 y eso multiplicado por el voltaje de entrada. Entonces, eso es mi voltaje de salida. Entonces ahí lo tenemos, esa es la ecuación. Si sustituimos los valores, entonces el voltaje de salida va a ser igual a la resistencia menos la resistencia R2, que es 10 kilo ohms, entre 1 kilo ohm, que es la resistencia R1, y esto multiplicado por 1 microvolto. Entonces, por lo tanto, pues si dividimos 10 kilo ohms entre 1 kilo ohm, pues nos va a dar 10. Y si lo multiplico por 1 microvolt, entonces el voltaje en la salida van a ser 10 microvolts. Pero aclarando que van a ser negativos porque es menos R2 entre R1. Entonces el voltaje en la salida van a ser 10 microvolts. Ahí lo vemos, 10 microvolts. Entonces ya nada más lo que resta es hacer la simulación para verificar que el voltaje de salida efectivamente son los 10 microvolts. Entonces ahí arrancamos la simulación y como podemos observar aquí teníamos 1 microvolt en la entrada y podemos ver
Y en la salida tenemos menos 10 microvolts, que es el resultado que nos dio la ecuación. Y con esto terminamos el video. Muchas gracias.